en 1806, o sea, imagínate la escena, la armada más poderosa del mundo desembarca en Buenos Aires. Tropas británicas avanzando en formaciones lineales perfectas, con los uniformes impecables, los mosquetes listos. Claro, la táctica estándar que dominaba toda Europa en ese momento. Exacto. Y sin embargo, en cuestión de horas terminan masacrados, aislados y rindiéndose ante milicias locales que literalmente les arrojaban muebles desde las azoteas y disparando desde barricadas hechas con carros de verduras. Es que no fue un accidente, ¿eh? Fue, digamos, el síntoma de una enfermedad institucional. Tal cual. Y con esta imagen en mente, quiero dar una cálida y muy enérgica bienvenida a nuestra audiencia al canal Strategic Labs. En este vídeo vamos a realizar un análisis exhaustivo sobre cómo el exceso de confianza funciona como, no sé, como un virus letal en la planificación militar. Un virus que vamos a diseccionar basándonos en una obra fundamental. Se trata del libro British Military Failures, escrito por Edward H. Whitmore. Porque la premisa de este texto rompe totalmente con esa visión de una historia militar británica repleta exclusivamente de grandes victorias imperiales. Sí, bajo esa superficie tan brillante hay una realidad mucho más oscura, ¿verdad? Mucho más aleccionadora, desde luego. La misión de este análisis es desentrañar cómo la arrogancia, una logística deficiente, fallas crónicas de inteligencia y la subestimación sistemática del enemigo han provocado desastres estrepitosos. Y oye, para quienes siguen el canal y quieran adentrarse en los detalles operativos que vamos a discutir hoy, que sepan que pueden adquirir el libro sobre el que está basado este vídeo a través del enlace que hemos dejado en la descripción. Vale la pena, porque tiene una cantidad de datos brutal. Sí, totalmente. Pero bueno, antes de meternos de lleno en las trincheras, hay que hacer una aclaración vital sobre nuestra línea editorial. Al abordar conflictos históricos y disputas de soberanía, como los que veremos más adelante, este canal no toma partido de ningún tipo. Nunca. Nuestra política en Strategic Labs es limitarnos a reportar imparcialmente los hechos, la mecánica de las tácticas y las perspectivas expuestas en el material de origen. Cero sesgos. El rigor analítico es lo primero. Así que, si retomamos esa escena inicial en Buenos Aires entre 1806 y 1807, vemos cómo la cepa original de este virus de arrogancia imperial chocó contra la realidad de la guerra urbana. Es que es un escenario fascinante. Lo es. El mando británico asume que la administración colonial española es débil por las guerras napoleónicas. Vale. Pero cometen un error psicológico aún mayor. Dan por sentado que los criollos locales van a recibir a las tropas como libertadores. Madre mía. Trazar una estrategia militar basándose en la esperanza de que el enemigo te reciba con aplausos es que parece el primer síntoma grave de esa miopía. Una desconexión total de la realidad. Lógicamente, se encontraron con lo que la historia conoce como la Reconquista. Un oficial naval, Santiago de Liniers, organiza una resistencia feroz que une a criollos y gauchos en milicias urbanas. Pero a ver, lo que me fascina aquí es la mecánica de ese desastre británico. Intentan ocupar un laberinto de calles estrechas utilizando las mismas columnas lineales diseñadas para las grandes llanuras europeas. Exacto. Es como, no sé, es como intentar enhebrar una aguja usando un mazo de demolición. Tienes una fuerza destructiva inmensa, pero la herramienta es tan inadecuada para el entorno que se vuelve inútil. ¿Cómo es posible que una potencia naval global no previera esto? O sea, ocupar una ciudad requiere un enfoque político y logístico completamente diferente al de una batalla a campo abierto. Pues porque sufren de fricción espacial. A ver, la analogía del mazo es perfecta. En un campo abierto, una línea de mosquetes maximiza la cadencia de fuego y mantiene la moral. Pero en el entramado de la cuadrícula urbana de Buenos Aires, esa línea simplemente se fragmenta. Se rompe en pedazos. Eso es. Las milicias locales levantaron barricadas improvisadas en puntos clave, fíjate, incluso alrededor del Cabildo. Al bloquear las arterias principales, forzaron a los británicos a dividirse en pequeños grupos aislados por callejones sin salida. Y claro, sin radios en esa época, aislar a un grupo significa anular la cadena de mando al instante. Inmediatamente. Los comandantes no podían ver ni comunicarse con la calle de al lado. Y mientras tanto, los defensores utilizaban una verticalidad que los británicos no anticiparon en absoluto. Disparaban desde las azoteas planas de las casas coloniales. Fuego cruzado constante. Fuego convergente desde arriba y desde las barricadas al frente. Eso neutralizó por completo la potencia de fuego británica y forzó una rendición bastante humillante.
La doctrina táctica fue devorada por la arquitectura de la ciudad. Tela. Uno pensaría que perder un ejército entero contra civiles armados en Sudamérica obligaría a rediseñar la forma de planificar ocupaciones. Pero si seguimos el rastro de este virus, vemos que muta. De la miopía urbana pasamos a la ceguera geográfica y cultural total. Un salto a las montañas de Asia Central. Exacto. Whitmore nos traslada a la Primera Guerra Anglo-Afgana, entre 1839 y 1842. El contexto aquí es el gran juego. Esa paranoia geopolítica británica por frenar la influencia de Rusia hacia la India. Y la solución que diseñan en Londres parece sencillísima sobre un mapa. Siempre lo parece en un mapa. Claro. Dicen, invadimos Afganistán, derrocamos al líder, a Dost Muhammad Khan, y colocamos en el trono a Shah Shuja, que era un líder títere leal a los británicos. A ver, intervenir en un país extranjero, imponiendo un gobierno sin apoyo popular, ¿qué podría salir mal? O sea, me asombra que asuman que capturar la capital en un mapa, Kabul, equivale a conquistar un país entero. Es que no entienden nada del terreno. ¿Por qué ignoraron de forma tan flagrante que el poder afgano no estaba en los palacios? Residía en las lealtades tribales dispersas por un terreno que es casi inexpugnable. El verdugo real aquí fue la falta de inteligencia cultural, ¿no? 100%. La inteligencia cultural era inexistente. El mando militar evaluaba a Afganistán bajo un prisma puramente europeo. Tomar la capital y controlar el tesoro nacional significaba ganar la guerra, y punto. Ya, un error de cálculo tremendo. No comprendieron que, en una sociedad tribal descentralizada, a Shah Shuja lo veían como una marioneta ilegítima. El resentimiento se fue acumulando hasta estallar en el gran levantamiento de Kabul en 1841. Y es ahí donde la falta de logística, sumada al clima hostil, desata la catástrofe. Una de unos 4.500 soldados, británicos e indios, más miles de civiles, metiéndose en la nieve de las montañas del Hindu Kush. Es una marcha de la muerte. Literal. Porque no caen en una gran batalla frontal en un valle. Se desmoronan por el desgaste, por el clima, por no conocer el terreno. Es que el terreno fue el arma principal de las tribus afganas. La columna británica tenía que atravesar desfiladeros como el paso de Kurt Kabul, lugares que, en algunos puntos, apenas tienen unos metros de ancho y están rodeados de acantilados gigantescos. Sin salida posible. Ninguna. Los afganos usaron tácticas de desgaste continuo. Disparaban sus pesados mosquetes Gezail, que tenían mayor alcance y precisión que las armas británicas estándar, y lo hacían desde posiciones elevadas y seguras. Una galería de tiro perfecta. El ejército más avanzado de la época, reducido a un blanco móvil, congelándose, sin provisiones y con un pánico absoluto, hasta que todo culmina en la aniquilación casi total en Gandamak. Sobreviviendo muy pocos. La imagen del doctor William Brydon llegando a duras penas a Jalalabad, siendo uno de los poquísimos supervivientes de toda esa masa humana, pone los pelos de punta. Es una lección brutal. Subestimar la cultura del adversario no es solo un error político, es una sentencia de muerte logística. Totalmente. Y ese mismo patrón, esa arrogancia frente a la táctica local, nos lleva directamente al siguiente caso del libro en África, ¿verdad? Varias décadas después. En 1879, el virus vuelve a golpear. Guerra anglo-zulú, en la famosa batalla de Isand Luana. Aquí la arrogancia llega a niveles incomprensibles. A ver, el Imperio Británico se enfrenta al rey Cetsuayo. Los británicos llevan rifles Martini Henry, piezas de artillería, cohetes, y frente a ellos un ejército armado principalmente con lanzas y escudos de cuero. Una asimetría tecnológica de manual. Claro, el alto mando británico vio esto y pensó que la victoria iba a ser un paseo, un mero trámite burocrático. Ciegos por su propio ego, el comandante Lord Chelmsford estaba tan seguro de esa potencia de fuego que dividió sus fuerzas para salir a cazar al ejército principal zulú, dejando el campamento base en Isand Luana increíblemente vulnerable. ¡Qué barbaridad! Y lo peor de todo, ignoraron su propia doctrina colonial. No ordenaron fortificar el campamento, no cavaron trincheras, ni siquiera formaron los famosos lagers. ¿Los círculos defensivos con carretas? Esos mismos, que habían demostrado ser impenetrables en conflictos anteriores en Sudáfrica. Pues no hicieron nada de eso. Confiaron a ciegas en sus rifles. Me viene a la cabeza una analogía. Es como jugar una partida de ajedrez pensando que tu oponente apenas conoce las reglas y de repente te das cuenta de que está ejecutando una magistral jugada de Go a alta velocidad. Muy buena comparación.
es que al dispersar a las tropas a lo largo de un perímetro tan grande, sin barreras físicas, básicamente invitaron a los zulúes a anular la ventaja del fuego. ¿Cómo lograron los zulúes hacer esto tácticamente? Pues con matemáticas y una disciplina letal. Ejecutaron una maniobra geométrica perfecta que se conoce como los cuernos del búfalo. Ah, los cuernos del búfalo. Eso es. Mientras el pecho de la formación realizaba un ataque frontal sostenido para, digamos, fijar a los soldados británicos y hacerles gastar munición, los cuernos, que eran dos inmensas columnas de guerreros, los flanqueaban a una velocidad increíble por los lados. Un envolvimiento masivo y rapidísimo. Un cerco que colapsó las líneas británicas por completo. Fíjate, un soldado con un Martini Henry podía disparar unas 10 o 12 veces por minuto, pero al no tener trincheras y con las tropas tan separadas, los huecos en la línea de fuego eran enormes. Y la munición no es infinita. Claro, y para colmo tuvieron problemas logísticos para abrir las cajas de munición a tiempo. Cuando el fuego aflojó, el cerco se cerró. Llegaron al cuerpo a cuerpo, y la lanza zulú fue devastadora. Más de 1.300 soldados británicos y coloniales murieron ese día, de los 1.800 que participaron. Una derrota aplastante. El colapso total de la tecnología frente a la brillantez táctica sobre el terreno. Tal cual. Llegados a este punto, veo clarísima la evolución de estos fracasos. En Buenos Aires no entendieron la guerrilla urbana. En Afganistán, ceguera política y territorial. En Isan Loguana, menospreciar la táctica del enemigo. Pero si damos un salto a la Primera Guerra Mundial, me encuentro con un caso que rompe mis esquemas. Te refieres al asedio de Kut, imagino. Ese mismo. Kut entre 1915 y 1916. Aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo, refutando este patrón amistosamente. A ver, dispara. Entramos en el siglo XX. Tienen barcos a vapor, ferrocarriles, telégrafos, revolución industrial pura y dura. Siempre se ha dicho que un ejército marcha sobre su estómago. Y se suponía que los avances tecnológicos ya habían solucionado el abastecimiento militar. ¿Cómo es posible que el alto mando ignorara la logística de forma tan flagrante en Mesopotamia? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es el exceso de ambición. La tecnología industrial requiere infraestructura real, no imaginaria. Y el mayor general Townshend ignoró los límites de la geografía, empujado por la presión política. Querían Bagdad a toda costa, ¿no? Exacto. Querían asegurar petróleo y ganar prestigio frente a los otomanos. Así que Townshend avanzó río arriba por el Tigris, estirando sus líneas de suministro fluvial mucho más allá de lo sostenible. Era una goma elástica a punto de reventar. Creyeron que el río Tigris era una autopista. Ese fue su gran error. El Tigris es súper complejo. Tiene bancos de arena, meandros, y su nivel de agua cambia muchísimo. Los británicos no tenían suficientes barcos adecuados para mover la munición y comida de un ejército entero. Y ahí es donde la logística se desmorona. Se quedan sitiados en la ciudad de Kut al-Amara por las fuerzas del comandante otomano Khalil Pasha durante casi 5 meses. Las tropas británicas e indias sufrieron inanición, brotes de enfermedades terribles, los intentos de rescate fracasaron por completo. Terminaron rindiéndose, ¿no? Sí, una rendición incondicional de unos 13.000 soldados. Un fracaso absoluto porque la ambición política se desvinculó de las matemáticas logísticas. Bueno, eso nos lleva a la sección más reveladora de este libro. Las victorias que, bajo la superficie, ocultan vulnerabilidades modernas aterradoras. Es fácil ver el virus en fracasos absolutos, como Cubit o Isan Loguana. Pero ¿qué pasa cuando la historia oficial dice que ganaste? Aquí entramos en terreno pantanoso. Esto nos sitúa en 1982, en el conflicto por Malvinas, o Falklands, como les dicen en el Reino Unido. Y a partir de este momento, en el análisis, emplearemos exclusivamente el término Malvinas. Me parece perfecto. Este caso me fascina, porque aunque fue una victoria británica, el coste fue enorme, por haber subestimado a Argentina, desnudando debilidades que nadie quería admitir en una flota moderna. Es que el caso de Malvinas es el catálogo completo de vulnerabilidades en la era de los misiles. El mando naval británico zarpó con la arrogancia de pensar que una flota moderna intimidaría rápido a las fuerzas argentinas. Subestimación de manual de nuevo. Pero se encontraron con pilotos de la Fuerza Aérea Argentina que usaron tácticas extremas. Volaban a muy baja altitud, rozando las olas, para evadir los radares de la Royal Navy. Una audacia que la doctrina británica creía imposible. Esa maniobra anuló sistemas multimillonarios. Demostró la vulnerabilidad terrible de los buques modernos.
Y esto quedó brutalmente patente con la destrucción del HMS Sheffield, alcanzado por un misil Exocet. Un impacto psicológico y material devastador. Y no fue el único. Durante el desembarco en San Carlos, los feroces ataques aéreos convirtieron la zona en lo que llamaron el Bomb Alley. El callejón de las bombas. Eso es. Hubo un hundimiento y avería de numerosos barcos británicos. La lección fue durísima. La tecnología avanzada de superficie era de cristal frente a tácticas audaces y misiles artibuque. Y esto cierra el círculo del libro. Es una victoria, pero el coste refleja el mismo patrón de errores que Whitmore documenta en todos los demás casos de la historia británica. Porque la lista es larga. Muy larga. Y el patrón se repite constantemente. A ver, repasemos de forma ágil los demás conflictos que menciona. Desde la incapacidad para sofocar una rebelión temprana en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos entre 1775 y 1783, Pasando por la Segunda Guerra de los Bóeres, donde chocaron los límites de la guerra convencional frente a una guerra de guerrillas de gran movilidad. o la campaña de Galípoli en 1915, con esos desembarcos anfibios desastrosos por mala inteligencia sobre las defensas otomanas. Sin olvidar la caída de Singapur en 1942, una fortaleza supuestamente impenetrable que cayó rápido por subestimar la movilidad japonesa en la jungla. También menciona fiascos puramente políticos, como el mandato británico en Palestina o la crisis de Suez en 1956, donde demostraron que imponer orden sin apoyo local ni diplomático es inútil. Y el rápido avance en la guerra de Corea, que se volvió un sangriento estancamiento por ignorar la intervención masiva china. Hasta llegar a los conflictos del siglo XXI. La fase de Basora en la guerra de Irak, la provincia de Helmand en Afganistán o la intervención en Libia en 2011, donde otra vez el optimismo chocó contra la incomprensión de las dinámicas locales de contrainsurgencia. Exactamente. En todos esos casos, la incomprensión cultural y el exceso de confianza fueron la verdadera trampa. Es que escuchar toda esta lista completa es brutal. Se hace evidente que este exceso de confianza y esta falta de inteligencia cultural son un virus. Muta con los siglos, cambia de armas, pero nunca desaparece de la doctrina militar. Y esto me lleva a una reflexión final provocadora para la audiencia. A ver, cuéntame. Hoy vivimos en la era de la guerra cibernética, de la inteligencia artificial, de los drones. Y la pregunta que dejo para que quienes nos escuchan lo analicen por su cuenta es esta. ¿Están las potencias modernas cayendo exactamente en la misma trampa imperial? Confiando ciegamente en la tecnología, quieres decir. Eso es. Ignorando por completo la voluntad, la cultura profunda y la inmensa adaptabilidad humana del adversario. O sea, ¿estamos diseñando los HMS Sheffield o las tácticas lineales del mañana sin darnos cuenta? Es una pregunta inquietante. Y viendo el historial humano, yo diría que el riesgo es altísimo. Queda para pensarlo a fondo. Pero bueno, llegamos al final. Quiero agradecer enormemente a la audiencia por acompañarnos en este profundo análisis en vídeo. Ha sido un viaje histórico fascinante. Ya te digo. Y como siempre, si a la gente le ha gustado el vídeo, por favor, den like. Compártanlo con otras personas interesadas en estrategia e historia militar. Y sobre todo, suscríbanse al canal Strategic Labs para no perderse futuros contenidos y seguir analizando juntos estas tácticas. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias y hasta la